Bueno, pues arrancamos esta tertulia aquí en el Quilombo. Y hoy miércoles toca División Quilombo con Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. O ¿qué digo? Buenas tardes, buenos días. Me he levantado hoy tan pronto que ya no sé en qué Claro, no hora estás estamos. acostumbrado. Efectivamente. Ya el día se te hace muy largo, ¿no? Es que aquí los señores de derecha estamos acostumbrados a levantarnos a las 11 de la mañana. Como decía el viejo José Manuel Lara, un negocio que no da para levantarse a las 11 no es negocio. Bueno, ¿qué nos vas a contar, Pedro? Que aquí madrugamos y mucho. Bueno, y decía en la parte del burladero, íbamos a hablar de un tema que es muy interesante y que tú conoces muy bien, que es este fenómeno de ahora las clases obreras, esas clases en las cuales la izquierda siempre se ha robado su defensa y su representación, pues ahora no les hacen ni caso y están votando a la derecha. ¿Eso por qué se da? Sí. Pues sí, se ha visto ahora, la semana pasada, en Gran Bretaña. O sea, circunscripciones que tenían controladas los laboristas, que votaban a sus candidatos desde hacía décadas, incluso alguna desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pues han pasado de pronto a votar a los conservadores. O sea, distritos que habían resistido a Margaret Thatcher. Ahora han votado a Boris Johnson. Y Johnson ha conseguido una mayoría que no tenían los conservadores desde hace 30 años. Claro, esto solo ha sido posible gracias a este cambio de voto. Y tenía enfrente a un candidato que, bueno, no era el candidato más estupendo que podían presentar la izquierda, pero no dejaba de ser un Jeremy Corbyn, ¿no? No, pues no era, vamos a ver, ahora están diciendo que era un mal candidato por parte de la izquierda, tanto la británica como la española. Pues esto no lo dijeron antes de la campaña. Bueno, y no son tontos, no lo van a decir antes, no van a decir, con este candidato, pero se sabía que era un tío muy flojo. Bueno, pero el programa, la verdad, es que... El otro es estrambótico también, el otro es patético. El otro tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, fíjate, parece que a los ingleses les gusta, no sé qué, conecta, se ve que conecta con la personalidad de los ingleses. Bueno, yo creo que es una especie de Berlusconi. ¿Sí? O sea, como Berlusconi decía, no, sí, es que los italianos se reconocen en mí. No le faltaba razón. Bueno, pues los ingleses se reconocen en Boris Johnson. Les gustaría ser como Boris Johnson, ser un tío estrambótico al que le ríen las gracias, que encima pues liga con unas señoras estupendas, que tiene dinero para aburrir, que fue a Eton, que es de la high class, tal, y hace lo que le dé la gana. Entonces, pues, chico, pero mira, volviendo a Corbyn. El programa de Corbyn tenía cosas muy interesantes. O sea, denunciaba la desindustrialización del país, denunciaba la precarización del empleo, la pobreza creciente, cómo se estaban deteriorando los servicios públicos, el transporte, la sanidad. Y esto estaba pasando, es verdad que pasaba, desde hace casi 10 años estaba gobernando los conservadores. Primero Cameron, luego Theresa May y ahora Johnson. Bueno, pues los más perjudicados por esta situación han preferido votar a los conservadores antes que votar a Corbyn o a los candidatos laboristas, porque vamos, el sistema electoral británico votas más a tu diputado que al candidato nacional, candidato a primer ministro. Bueno, y esto está pasando también en Francia. El Frente Nacional es el partido de los obreros, partido que... Pues mira, vamos a ver una foto. Muy bien. Fíjate, Le Pen. Ahí sí. La tienes. Sí, esto fue durante la campaña electoral de las presidenciales. Una visita que hizo a una fábrica, creo que del norte del país, y la plantilla, pues... Oye, que antes había votado comunista, pues en vez de tirarle tomates, lo que hizo fue hacerse fotos con ella. O sea, estas visitas su padre no las podía hacer, el padre Jean-Marie y demás. O sea, es que en Francia los distritos donde más arraigado está el Frente Nacional, como Lille y Pas-de-Calais, eran antes distritos que votaban no solo a los socialistas, sino a los comunistas. Es un fenómeno que se está dando en toda Europa y un fenómeno apasionante. Y también se está dando aquí en España. Pero antes de ir a España, te quiero preguntar quiero saber tu lectura sobre finalmente ese voto a favor del Brexit, porque aquí todavía no sé... Primero se culpaba, se decía, bueno, lo del referéndum, que fue como si hubiese sido una mala jugada, una jugada errónea, equivocada, a destiempo, pero en realidad la gente no quería votar eso, pero estas elecciones confirman total, que eso no fue un accidente, que eso fue algo
que estaba ya en germen, que estaba en brote, y al final sale con toda la fuerza ahora. Bueno, lo primero que hay que saber es que Gran Bretaña no estaba en la Unión Europea como los demás países, como está España. O sea, no aceptó el euro y no estaba adherido ni está adherido al Tratado Schengen. O sea, puede controlar y limitar el acceso de población a la isla. Entonces, no era una situación de un país tal como podían ser España. No son proeuropeos. Eso está claro. Efectivamente. Nunca lo han sido. Yo creo que han sido bastante más listos que los españoles y hicieron una negociación mucho más dura, mucho mejor, y decir, bueno, ¿qué nos dan a cambio? No somos europeos, qué maravilla, las paletadas españolas. Bueno, pero vamos a ver, gana el Brexit, las elecciones, el referéndum, y primero los John Carlin de turno culpan a los viejos, que es lo que decía Carlin, que había que haber prohibido votar a los que tuviesen más de 55 años porque estaban contaminados por el pasado imperial británico. Bueno, pues este año ha habido 2 elecciones nacionales, Parlamento Europeo en mayo y ahora Parlamento Nacional y Cámara de Comunes, y en las 2 el partido más votado fue un partido pro-Brexit. Primero el partido de Nigel Farage, el que montó nuevo después de UKIP, y ahora este señor. ¿Qué es lo que está pasando? En mi opinión, que esto lo detectaron los más listos de la izquierda, como George Lakoff en su momento, que es que la gente vota por la identidad, no vota por una bajada del IRPF, ni vota por tener un mejor hospital. Esto sorprenderá a los seguidores de Mariano Rajoy, pero la gente vota ante todo por su identidad, por lo que cree que es y que está en peligro, por su forma de ser. O sea, como un voto de reafirmación. De la afirmación nacional, pero en una época de una crisis, de un miedo. Eso sí lo ha detectado la izquierda. O sea que vivimos en una época de inseguridad absoluta, no inseguridad física, sino una inseguridad, digamos, emocional, una inseguridad incluso espiritual, de qué va a ser de nosotros. Está desapareciendo la forma de vida que teníamos antes, no nos reconocemos cuando salimos a la calle, las calles de nuestras ciudades ya no son como eran antes, hace 20, 30 años, está cambiando todo. O sea, no se trata, vamos, en España puedes decir, uy, es que cuántas tiendas de venta de oro hay. Además, no, es que hay ciudades de Gran Bretaña en la que no queda ni un comercio típico británico. Lo que quedan son tiendas de préstamos, de créditos baratos, tiendas de chinos, ultramarinos. Ultramarinos chinos, pakistaníes, sí. Y luego, pues, tiendas de estas, iba a decir, de estas de juego. De juego, las que quiere prohibir aquí. Es muy curioso eso. ¿Sabes qué? Hace años, en los años 90, a principios de los años 90, Regis Debray, que fuera mano derecha del Che Guevara y demás, después se convirtió en ministro de Cultura, creo que de Mitterrand, y después escribió unos libros magníficos sobre el tema sobre la imagen, la comunicación y demás. Y tenía una frase que a mí siempre me gustó, que era: la globalización de los objetos lo que produce es la tribalización de los sujetos. Y al final lo que estamos viendo ahora, todavía, ya exacerbado, es el tema de la tribalización. ¿Tú crees que se puede decir que es un tema de volver un poco, la identidad es volver a la tribu? Pues como todo, chico, yo creo que en el punto medio está la virtud. Como me dices, vamos a ver, todos, o sea, yo no me considero nacionalista, yo me considero patriota. O sea, el nacionalista es el que odia al que tiene enfrente, el patriota es el que ama lo que tiene al lado. O sea, una frase clásica, ahora mismo no me acuerdo quién lo dijo. Es decir, el nacionalista catalán lo que busca es destruir incluso a su compatriota expulsar catalán, al que no, erradicarle y exterminarle. Aunque sea catalán como él, sí, pero sí. Como no lo reconoce, catalán como él no va a ser. Precisamente, el catalán como él no va a ser. No, pero te quiero decir, catalán en cuanto a apellido, en cuanto a educación, en cuanto a convivencia, en cuanto a familias, es lo mismo, han crecido juntos, pero como no acepta el modelo de Cataluña que él quiere, él lo expulsa, lo considera un traidor, y por eso prefiere eso, vete, como decía Arzayus, ancha es Castilla, le decía a vascos como John Juaristi, si no les gusta esto, váyanse, ancha es Castilla. Y demás. Entonces, yo lo que creo que sí es necesario en estos tiempos de globalización es un regreso a la identidad, a una identidad nacional, a una identidad popular, una identidad amable, abierta al mundo, que acepte pues la diversidad de los pueblos y de las gentes, pero también que acepte la necesidad de raíces y tradiciones. Eso es lo que se está aniquilando en Europa, en Europa y en otros, por ejemplo, Estados Unidos.
O sea, el voto a Trump es un voto de esta gente que contra la gente digamos, los desechados de la globalización, contra la clase moralmente superior. No sé si has oído tú una expresión que se usa en Estados Unidos por los progres del flyover country. ¿No te suena? No me suena. Bueno, es una expresión que usan los progres de California y de Nueva York y Boston y Washington DC para referirse al resto del país. Le llaman el flyover country, o sea, el país sobre el que vuelas. Claro, ellos se mueven de una costa a otra en avión. Claro. Y entonces, claro. pues, Y la gente que vive en en Iowa, Kansas, en Minnesota, en Ohio, todos esos, que son unos paletos que, fíjate, no comen ensaladas de quinoa y no usan el carril bici, no como nosotros. Entonces, son una gente que le gusta beber cerveza, son desdentados, como decía Hollande de los votantes de Marine Le Pen, coleccionan armas, viven en caravanas, no son como nosotros, no son la élite. La élite cosmopolita que escribe o que lee el país, como decía también John Carlin. Claro, es una rebelión de esta gente que se siente despreciada por otra gente que además que son los grandes privilegiados, los grandes beneficiados del actual sistema económico. Oye, es como vivir en Londres. Claro, para vivir en Londres tienes que tener mucho dinero. ¿Y por qué contra Europa también? ¿Por qué contra Europa? Bueno, porque la Unión Europea, digamos, es el sistema, la institución que está imponiendo este discurso de aceptación obligatoria de culturas y de personas distintas de Europa. Quien provoca la gran avalancha migratoria en 2015 es Angela Merkel, cuando dice, no, que vengan todos, además vulnerando las directivas comunitarias. Si la Unión Europea hubiese sido abanderada, al contrario de la defensa de la identidad europea, de las naciones europeas, no pasaría esto. Claro, están generando todo tipo de normativas absurdas y cada vez que nos controlan más y más. El otro día dijo la presidenta de la ¿cómo se llama? De la Comisión Europea, Van der Linden, que esperaba movilizar 100.000 millones de euros para luchar contra la emergencia climática. Oiga, mira, hay cosas mucho más importantes que hacer sobre la emergencia climática. Ya lo hablamos la semana pasada, que tú le decías a Greta que fuese a la India y a China a predicar contra la contaminación. Efectivamente. Oiga, mire, cuando hay gente que está pasando gravísimos problemas. Venir en catamarán aquí o viajar en tren, ponerse en el suelo para la foto cuando estás viajando en primera para de regreso a tu país, eso es de jeta, eso es de hipócrita. Decías, bueno, el voto contra Europa. Vamos a hablar de España. Claro, me estaba acordando un debate este fin de semana. Ana Pastor le dice a Ignacio Garriga de Vox, señor Garriga, ¿no le gusta el multiculturalismo? ¿El multiculturalismo ahora es malo? Entonces Garriga lo pilló un poco así y dijo, no quise decir eso. ¿El multiculturalismo es malo? Y yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahora vas a París y en el metro, las mujeres van en vagones aparte. Oye, van en vagones aparte por los abusos de la inmigración. Eso antes no pasaba. Y eso empieza a pasar ahora con la inmigración que ha venido del Magreb y de Oriente Medio. No, pero en París se ha introducido una innovación que estaba en México. En Pakistán. En México. No, yo lo había visto en Pakistán. Yo lo vi en México. En Pakistán, no con vagones de metro, sino con autobuses. Que había autobuses solo para mujeres. Fíjate. Y dices, claro, ahora París consiste en copiar lo que ya está en Pakistán. Esos son los avances del multiculturalismo. Pero bueno, es que el multiculturalismo se ha convertido aquí en uno de los mantras, como digamos lo social en los años 60 o el progreso en su momento, que lo justifican todo, cualquier cosa y lo contrario. Hombre, mira, la sociedad más multicultural que ha habido en España era la sociedad andalusí, y fíjate cómo acabó, porque era una sociedad clasista, dividida por razas y por religiones, y donde al que no encajaba en los moldes, pues le tocaba pues pagar impuestos extra o ser esclavizado. Y las mujeres, no te digo. O sea, había protestas, había quejas de los musulmanes porque las mujeres mozárabes cristianas que había hasta el siglo XI más o menos, pues iban por la calle sin velo, se atrevían a ir por la calle sin velo. Efectivamente. Bueno, eso es el velo, ese es otro de los símbolos del multiculturalismo, ¿no? Entender que oprimir a la mujer en nombre de una religión. Bueno, mira que se lo habían avisado a Errejón. En las últimas elecciones le hicieron un escrache y unos chicos de barrios obreros le dijeron, oye, que la derecha está votando a Vox.
Escucha. Somos de la Juventud del Frente Obrero. Y nada, queríamos comentarte un poquillo, pues bueno, ya sabes cómo están estos barrios, cómo está la UBA, cómo está Taleza y cómo están en general todos los barrios de obreros de Madrid. Y cómo vemos cómo las casas de apuestas están aumentando, cómo vemos que la droga está sonando a la juventud. Y queríamos saber exactamente qué es lo que estáis haciendo vosotros y la gente de vuestro partido mientras estáis ahí luchando por esa batalla de egos, a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso. Y realmente a los jóvenes de clase obrera no se nos ha dado ninguna respuesta, los barrios siguen peor, cada vez están peor. Y desde la Juventud del Frente Obrero nos preguntamos qué es lo que estáis haciendo vosotros para mejorar esta situación. Pues te cuento, además el otro día está Emilio, que es compañero de la Asamblea de Madrid, que el otro día estábamos presentando la batería de medidas contra las casas de apuestas y por los impuestos a las casas de apuestas, por ejemplo, para que una parte de los beneficios que estén haciendo pues vayan luego para las asociaciones que tratan la ludopatía. Ya os digo, nosotros es que hemos visto que os habéis vendido como el gobierno del cambio, tanto tú como Carmena, como Pablo Iglesias, pero es que luego en la realidad no hemos visto nada. Hemos visto que os habéis ganado un sillón en el Congreso y que habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle. O sea, más aparte de poner un carril bici... Te cuento. Pero más aparte de poner un carril bici... Más aparte de poner un carril bici... Sí, pero déjame acabar la pregunta, pero más aparte de poner un carril bici, poner que usar los semáforos y huertos y gilipolleces, en la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada. Es que vemos que os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo eso no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo... traidores. Es que a nivel práctico que la gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele. Y es que la política es el trabajo diario. Mira, tú luchas de una forma y consigues X. No sé cuánto. Yo lucho de una forma por unos principios. Vosotros lucháis de una forma oportunista por llevar vuestros bolsillos de dinero. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la UBA? Nosotros llevamos aquí trabajando toda la vida. Somos chavales de aquí. Lo que estoy diciendo es que venís aquí dando una imagen de que estáis haciendo algo y la juventud obrera sigue igual. Nuestros institutos se caen a cachos. La juventud sigue resumiéndose en las drogas. Tenemos una juventud totalmente alienada que no... ¿Y qué propones, compa? Estamos política real. Hay que salir por la tele. Organizar a todas las familias. No te estoy insultando. Organizar a todas las familias obreras, que es lo que están haciendo día a día. Organizar a los chavales en los institutos bajo un objetivo. El problema es el capitalismo. El problema es que Bueno, creo que en ese mismo, es más largo, dura como 4 o 5 minutos, le dicen es que ahora los obreros están votando a Vox, ¿no? Esto tampoco tenía mucha pinta de obrero, la verdad, pero bueno, tampoco se puede decir que eran unos niños pijos, Pedro. No, compa, no lo eran, la verdad. No, pero es muy interesante pero fíjate, ver el contraste, Vox, el choque. Vox, Fuenlabrada, Alcorcón, aquí en Madrid, Getafe, Leganés, Móstoles, es la segunda fuerza más votada en la mayoría de estos municipios. No, en el Ejido. Todos que eran, esto era el cinturón rojo de la Comunidad de Madrid. O sea, bastiones socialistas de toda la vida. Sí, pero citemos el Ejido también, que es el pueblo donde, la ciudad, pues que es una población muy grande, donde Vox ha conseguido el mayor porcentaje. Andalucía. Bueno, es que en el Ejido la gente, la mayoría de la gente, y la gente que tiene dinero, es gente muy humilde que estuvo doblando la espalda en los invernaderos para hacer dinero. Y donde hay mucha inmigración también. También hay mucha inmigración. Es que el detonante de la subida de Vox es la inmigración, sobre todo la inmigración musulmana. Es que a diferencia de lo que pasó en los años 60 y 70 en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, que la inmigración eran pues españoles, portugueses, italianos y también pues franceses del sur que iban a París a trabajar, a las zonas industriales, esa inmigración se quería integrar. Era inmigración europea, blanca, cristiana, educada en unos principios y unos valores. Oye, es que el gobierno franquista ponía curas incluso a los inmigrantes que iban a Alemania. Y era gente que también emigraba con la familia y que estaba dispuesta a trabajar duro para conseguir un dinero y volver a España. Pues no sé, tener dinero para comprarse una casa o montar un negocio. Ahora, mucha de la inmigración que viene, aparte de ser pues de africana, o africana, asiática, venir con unas religiones y unas costumbres, pues trogloditas, o sea, que de desprecio a la mujer y a la integración, bueno, vienen a vivir de las subvenciones. Entonces se está creando una serie de agravios, por un lado, entre la población nativa y la población inmigrante que no acepta a los nuevos vividores, y por otro lado también está habiendo una incapacidad de asimilación de gente que se niega a ser asimilada, a ser integrada y a cumplir las leyes. Entonces todo esto molesta, irrita e indigna a quien tiene que convivir con ello.
Bueno, pues es fascinante, Pedro. Yo creo que si te parece vamos a seguir, a ver si tenemos la semana que viene podemos seguir indagando sobre este tema, porque me parece que es la tendencia política más interesante que hay ahora. Nos has analizado lo que ha pasado en Inglaterra. Te invito también, si te parece, a que analicemos lo que ha pasado en Italia y lo que ha pasado en Europa del Este. Muy bien. Para hacer una lectura de algo geopolítica, de algo que tú conoces perfectamente. Pedro Fernández Barbadillo, gracias por estar aquí una vez más en División Quilombo, la sección que tiene este historiador, como diría García Isaac, de referencia para nosotros. Pues sí, es una referencia y estamos muy contentos de tenerlo. Por cierto, el año que viene el libro, ¿no? Efectivamente, el libro nuevo. Para principios de año, ¿no? Sí, finales de enero, principios de febrero. Bueno, pues ya nos contarás, Pedro. Pues espero verte la semana que viene y ustedes quédense en 3 minutos. Tenemos que hablar de pensiones también.